Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, amigas y amigos en el Señor. Hoy es martes 10 de mayo del 2022 y damos muchísimas gracias al Señor porque una vez más permite que estemos vivos, que estemos aquí disfrutando de esta vida, de este mundo que Él ha preparado para nosotros, este mundo que Él nos ha confiado y que nos pide que continuemos esta hermosa creación, cuidando, protegiendo y haciendo posible que las cosas vayan bien de la mano con Él. Por eso vamos a pedirle que Él nos ayude a reconocerle como nuestro Dios, como Salvador, y esa manera en la que Él, siendo Dios, se nos da a nosotros para que le sigamos y en todo hagamos su voluntad. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 10, versículo del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nuevamente nos insiste en esa unicidad entre Él y el Padre. Dos realidades en una misma persona. Él y el Padre son uno mismo, y junto con el Espíritu, la Trinidad es la gran realidad de nuestro Dios. Y en Jesús es esa encarnación de esa divinidad, ver cómo viene a nosotros y nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos vivir. Jesús se encarna como el Hijo para enseñarnos cómo es Dios y para mostrarnos cómo debemos actuar para parecernos a Él, porque de Él venimos y de Él somos. Jesús vuelve nuevamente a ser cuestionado por aquellos que le seguían pero que no estaban tan claros quién era Él, y por otros, lo que vemos hoy, que aunque no eran sus fieles seguidores, pero sí estaban en la expectativa de la esperada llegada del Mesías, y viéndole a Él actuar
aún no se aclaraban. Por eso Jesús les dice, ya se los he dicho en varias ocasiones, yo soy, y todo lo que ya hemos sabido de él. Sin embargo, ¿qué les impedía a ellos creer que en verdad Jesús era el Mesías? Entre otras cosas, era esa forma de ellos esperar a un Mesías materialmente poderoso, físicamente extravagante, como también nos pasa a nosotros. En cuántas ocasiones no reconocemos, como a veces digo al inicio de estas reflexiones, el hecho de estar vivo, de haber estado en la presencia de Dios. Eso es un milagro. Eso es una manera también de reconocer la manifestación de Dios y sobre todo su favor hacia nosotros. A veces creemos que solamente Dios se nos puede dar en grandes acontecimientos, en cosas fulgurantes que vienen a mostrarnos grandeza, riqueza, aquellas cosas pomposas. Y no, Dios es un Dios sencillo, humilde, que desde el principio, por la manera de cómo nació, nos viene a decir eso. Soy sencillo, soy humilde. Y sin embargo nosotros, como en aquel tiempo, lo que deseamos es verlo desde la grandeza, desde aquellas cosas que vienen a mostrarnos que es algo fuera de este mundo. No es así nuestro Dios. Es un Dios que se nos da, que se hace igual a nosotros y nos pide que también le demos, le mostremos como alguien sencillo, como alguien humilde. Ellos esperaban que Él les manifestara de esa gran forma que en sí Él era el Mesías. Y Jesús lo que les hace entender es que ya Él se lo ha dicho muchas veces y que son las obras, aquellas que Él ha realizado en favor de los más necesitados, quienes muestran que Él en verdad es el Mesías. Muchos no les reconocen porque no son ovejas suyas, nos dice el mismo Jesús. Y esto significa que no hacen su voluntad. Recordemos lo que veíamos anteriormente. El pastor habla, llama a sus ovejas y ellas reconocen su voz y le siguen. Cuando no son de ese pastor, no le reconocen y no hacen su voluntad. Aquellos a los que Jesús les dice que no son sus ovejas es porque no le hacen caso, porque no hacen la voluntad de Dios, ni reconocen esos valores suyos de Jesús para luego ellos guiarse por Él y en verdad ser sus ovejas. Ser ovejas de Jesús, reconocerle como uno con el Padre, es asumir sus valores y ponerlo en práctica desde nuestra propia vida. Vamos a pedirle al Señor que por medio de esta lectura nos ayude a reconocerle a Él como nuestro buen pastor, aquel que viene a dársenos como el Padre, como el Espíritu en su persona, y que podamos practicar aquello que Él nos ofrece, que es Él mismo, porque Él es la palabra encarnada, y que nos dispongamos a en todo hacer su voluntad. Bajando los montes, me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de
reconozco hoy tu Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco lléname de vida, reconozco hoy tu Jesús nos presenta unas frases apocalípticas en este evangelio cuando expresa: no perecerán para siempre y nadie me las arrebatará de mi mano. Ese arrebato, ese como tomar, ¿no? De esa forma, repito, apocalíptica. Eso es una manera de Él enseñarnos que Él es pastor que protege, que acompaña, que en ese guiarnos también va de la mano con nosotros y no separado. Aquel arrebatamiento que muchos bíblicamente interpretan como esa manera de ser absorbido, alado desde el cielo, ¿no? No es tanto de esa manera, es desde el perder las ovejas porque se descarrían o porque no hacen su voluntad. El mal espíritu muchas veces se encarna en forma de bien para engañarnos, para confundirnos, y es una manera de arrebatarnos esa gracia desde la que estamos llamados a vivir, desde la presencia de Dios, y hacer entonces esa voluntad de Él, siguiendo sus pasos y no despegándonos de Él. El Señor desea que nosotros podamos permanecer junto a Él y que eso nos haga tan unidos a Él que nadie ni nada nos pueda hacer descarriar o irnos por otros caminos que no son los suyos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga consciente de este llamado que Él nos hace, de este llamado que no es más a seguir sus pasos, esos pasos de buen pastor que como oveja suya Él nos invita a que demos, que nosotros asumamos que Él cuenta con nosotros, somos sus instrumentos, y esto lo repetimos a cada momento porque tenemos que convencernos de eso. Ahí donde tú estás, donde quiera que estés y en cualquier circunstancia, eres una oveja del Señor y como tal
debes actuar. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y que nosotros, como sus buenas ovejas, nos dejemos guiar. Seamos dóciles a su voz, a sus pasos, y que podamos en todo responder de acuerdo a su deseo. Que en este tiempo de Pascua, en este tiempo que aún celebramos la vida actuante en medio nuestro de Jesús, nosotros le tengamos a Él como ejemplo y como aliento de vida y de esperanza. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe, que bendiga nuestras familias y nos ayude a que, reconociéndole, le sigamos.